Enlace USACH. Información, análisis y opinión al servicio de las personas. Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo este Enlace USACH. 94.5 en frecuencia modulada. Estamos también en la señal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diariosach.cl, que es nuestra señal online. Vamos a hablar un poco de medios de comunicación, la discusión respecto a la misión pública y vamos a estar también analizando algunos factores que están dentro de este debate. Esto porque en el marco del Día de la Libertad de Prensa, muchos lo recordarán, el presidente Gabriel Boric puso el tema de la discusión y en las últimas semanas también ha adquirido mayor presencia tras la presentación del proyecto de modernización de TVN y que tiene que ver con el cariz de los medios de comunicación públicos. Las dinámicas que han adquirido los medios con la digitalización y también el tratar de obtener buenas métricas han ido influyendo también en las propuestas de carácter público. ¿Por dónde debe orientarse la discusión? Es parte de lo que se expresa en la columna La misión pública de los medios de comunicación, de la cual uno de sus autores es nuestro siguiente invitado. Ahí estuve aprendiendo con Daniela Figueroa la pronunciación del apellido, que siempre me complica. Antoine Faure, doctor en ciencias políticas, director de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad, nos acompaña y que es coautor junto con Carlos del Valle, doctorado en comunicación y además académico de la Universidad de la Frontera, de lo que es esta columna. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en el programa. Muy buenos días, Rodrigo. Bueno, lo primero, tu pronunciación francesa es impecable. Y lo segundo, aprendí bien con Daniel entonces. Sí, no, maestra. Y no, te agradezco mucho la invitación, no solo en sí, pero sí, creo que muchas veces falta en los medios chilenos un debate sobre el periodismo y los medios. Podríamos decir que no hay mucha reflexividad periodística en ese sentido, y el hecho de que, bueno, me invites acá para hablar de este tema me parece muy importante, así que muchísimas gracias. Sí, no es tanto, como se dice, verse el ombligo, sino que también hacerse una autoevaluación muchas veces de lo que se está haciendo. Profesor, para empezar, en la columna aluden a una crisis del pluralismo y también la homogeneidad de los medios en Chile. Hablemos un poquito de qué factores están influyendo en esto y además hablar un poquito si un fortalecimiento de los medios públicos es un buen camino para abordar el fenómeno. Sabemos que hay muchos factores que también priman en el tema del financiamiento y del fortalecimiento, pero hablemos un poquito de los factores que están influyendo en general. Ya, bien. El pluralismo en Chile, si nos referimos a los estudios serios que van no solo midiéndolo, sino también evaluándolo de manera más cualitativa sobre la percepción que tienen los mismos colegas u otro, está muy bajo, está bajísimo, por lo menos en 3 características. En su característica estructural. Hay mucha concentración de las empresas de prensa y medios, hay mucha centralización y muy poca descentralización o regionalización. Es una primera cosa. Lo segundo es que hay presiones directas de las élites político-económicas sobre los y las periodistas. Y eso lo testimonian los colegas en este caso. Y lo último es que también en términos estructural hay una pirámide, digamos, que tiene que ver con la misma profesión. O sea, hay rostros que tienen muy buenos sueldos, que son visibles y que también marcan mucho la pauta. Y hay una fuerza de trabajo, una mano de obra que es muy precarizada en otras partes, que tiene sueldos bajos, que está contratada a honorarios y que no tiene estabilidad en ese sentido, jornadas laborales muy flexibles, polifuncionalidad, incluso tener varios empleos en distintos medios para lograrlo. Entonces, en diferentes plataformas, además, muchas veces. Exactamente. Entonces, por esa parte ya hay explicaciones sobre por qué tenemos un pluralismo tan bajo. ¿Cómo se expresa eso a nivel externo? Bueno, de nuevo, líneas editoriales muy concentradas, muy vinculadas a ciertas visiones de la realidad y del mundo. Concentración, lo dijimos, y voces, es decir, fuentes muy reducidas. Con unos amigos de la Universidad de Chile, José Stange y Claudio Salinas, nos divertimos a contar la cantidad de fuentes en distintos diarios entre 71 y 2011. Y fíjate que va bajando y que hoy día, cuando hay una fuente en promedio en notas de prensa, es mucho. Entonces, date cuenta, la regla, lo que nosotros enseñamos en la Escuela de Periodismo es que deberían ser por lo menos 3. Ya, es una.
cuando está declarada además, porque obviamente hay mucho uso del off. Hay una reiteración de contenidos que es impresionante, más que todo en la televisión, pero no solo, o sea, es cosa de ver en el mismo medio, en el mismo grupo mediático, incluso en distintos medios, se habla de la misma cosa, básicamente, misma agenda y muchas veces mismas imágenes, mismas voces, etc. Y a nivel interno hay un tercer factor, digamos, que explica por qué el pluralismo es tan bajo, que tiene que ver precisamente con la composición de las salas de redacción. Internacionalmente sabemos que cuando una sala de redacción es más diversa, es decir, que hay paridad, hay gente de color, hay jóvenes, hay gente más anciana, etcétera, etcétera, el pluralismo aumenta. Se enriquece, ¿no? Se enriquece, exactamente. Entonces, la organización y la composición de la sala de redacción en Chile es muy homogénea en ese sentido. Y eso desemboca sobre rutinas periodísticas muy burocráticas y finalmente, como te decía al inicio, una percepción de parte de los mismos profesionales de un pluralismo muy bajo. Entonces, básicamente, todos los indicadores van en el sentido de que hay que buscar soluciones para diversificar, para pluralizar el espacio mediático en Chile. Y yo creo que la propuesta que se está haciendo de un sistema de medios públicos es una buena apuesta. No digo que todo el proyecto o que toda la propuesta esté perfecta, obviamente que no, y de todo modo no es un bloque tampoco. Habrá que trabajar a que se ajuste a la realidad chilena. Pero sí, de nuevo, tomando en cuenta estudios de investigación científica, digamos, a nivel chileno como mundial, sabemos que el sistema público de medios ayuda, refuerza y fortalece el pluralismo. Y yo creo que por ahí va. Sí, ahí es importante ir entrando en esa temática, la forma en que vamos también haciendo carne de lo que es esa propuesta y si efectivamente como medios públicos podemos ir dando esa diversidad, ese pluralismo del que estábamos hablando, pero también concretamente lo que nos estaba planteando de las características que está asumiendo los productos informativos que están saliendo. El tema de las fuentes, también las temáticas. Me da la impresión de que a la hora de no tener que responder a ciertos intereses, ahí ya estaríamos teniendo un punto a favor para poder ir desarrollando muchas temáticas que desde la perspectiva periodística tradicional que vivimos en el día a día, de repente están bastante alejadas. No, exactamente, exactamente. O sea, yo creo que el punto ahí es que necesitamos medios sin fines de lucro para partir, digamos, porque precisamente eso baja la posibilidad de que haya juegos, haya presiones, haya intereses, haya, bueno, no significa que lo cancele o que lo suspenda, pero sí significa que lo baje. Ya, eso es lo primero. Además, ¿cuáles son las grandes características de un medio público? Bueno, además de ser sin fines de lucro, la universalidad. Y eso es decisivo. O sea, cuando uno escucha la radio o ve la televisión en Chile, no se dirige al conjunto de la población, se dirige a ciertos nichos, a ciertos espacios y muchas veces vinculados o con la élite, cuando se trata de temas serios, o con nichos de entretención y de consumo cuando se trata de cosas más de entretención. Lo segundo, la independencia. ¿Ya? Lo tercero, la excelencia, la diversidad, volvemos al mismo tema. Y finalmente también la innovación, tanto estética como tecnológica. Todo eso en un conjunto, en un momento en el que hay que rendir cuentas. Y eso es clave. No se trata de dar, digamos, libertad a un medio público que haga lo que quiera. No, se trata precisamente de que haya fiscalización, haya manera de balancear un poco su funcionamiento. Sí, hablando de la fiscalización y la forma en que también vamos valorando y poniendo en la balanza el rol que pueden tener los medios de comunicación públicos, profesor, es importante también cómo vamos a entender ese accountability. Porque muchas veces nos quedamos con la métrica, nos quedamos con los clics, la percepción que se tiene también muy de la mano con la digitalización de las diferentes plataformas que se tiene actualmente. ¿Por dónde también debe ir a hacer ese accountability? Mira, yo creo que lo primero tiene que ver con la creación de valor. O sea, un modelo de negocio mediático, ¿de qué se trata? Se trata básicamente de configurar recursos para crear valor. ¿Ya? Yo entiendo y respeto totalmente medios que busquen valor económico, lucro, pero yo creo que hay que pensar en el valor de la información pública y el concepto que hoy día se trabaja mucho desde la OCDE es el concepto de integridad informativa, es decir, crear entornos de información donde haya diversidad, pluralismo, etc. Entonces, yo creo que la rendición de cuentas tiene que ver con ello. O sea, cómo podemos a un momento mostrar que como medio público lo que producimos como valor es un valor que tiene que ver con esa integridad.
y no un valor que tenga que ver con lo económico necesariamente. Sí. ¿Es tal vez una figura importante a tener en cuenta, una suerte de defensor o defensora de la audiencia, por ejemplo? Por ejemplo, se me viene a la mente que hay medios públicos en México que tienen una figura similar. No sé si habrá en otros países. Lo tengo porque en particular sé que algunos medios de carácter más universitario lo tienen. ¿Es, por ejemplo, una opción esa? Yo creo que sí, o sea, yo, bueno, como se escucha, soy de origen francesa y en mi país de origen, claro, hay una figura que existe así y yo creo que es importante. Ahora, aquí tocamos otro punto importante del debate actual que tiene que ver con la gobernanza de un medio público o de un sistema de medios públicos. Claro, en el proyecto de ley actual, el comité, digamos, el consejo va aumentando de 7 a 9 representantes, también se integran y ya se han integrado representantes de los trabajadores. Hay un consejo consultivo. Yo creo que esta figura es muy importante, una figura de defensoría de las audiencias y que también se articule en cierta manera en términos de diseño de política pública con lo que está haciendo el Consejo Nacional de Televisión, porque tampoco se trata del mismo rol, primero, y segundo, de sacarle poder al Consejo Nacional. No, se trata de precisamente articular, distribuir los distintos protocolos y canales para resguardar la calidad de la información pública en ese sentido. Dentro de este proyecto de ley, profesor, también se establece el concepto del endowment o fondo patrimonial a la hora de pensar en el tema del financiamiento. Es un tema clave también pensarlo desde esa perspectiva, porque dentro de la columna también he observado en otras opciones que pueden ser muy similares al endowment. Sí, yo creo que en ese caso el endowment es muy interesante porque finalmente permite ese trabajo sin fines de lucro, permite ir desarrollando una política, darle fuerza a los distintos canales que se crearían, por ejemplo, o que se reforzarían en la región, etc. Se ha hablado hasta de radio pública por parte del presidente. Exactamente, o sea, hablamos de NTV, hablamos de canales regionales, hablamos de la radio pública y la señal internacional, que me parece muy importante eso también. Ahora, yo creo que también hay que abrirse a modelos o diseños más complejos, que, por ejemplo, puedan considerar un impuesto digital. ¿Por qué no? Impuestos a... Eso pasa en Europa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a grandes plataformas y que permitan, por otra parte, de financiar ese pluralismo. Ahora, es exitoso, sí, viéndolo en perspectiva, porque podemos ir revisando en el tiempo lo que ha sido la experiencia de la BBC con un impuesto público desde sus comienzos a lo que es actualmente, donde sabemos que también ha habido algunos recortes de personal. El modelo, no sé también si hay que irlo adaptando. Exacto, es por eso que mi punto de vista es que tiene que ser más plural finalmente el financiamiento y buscar en distintas partes para articular un sistema complejo que le dé cierta permanencia al medio público, que le dé también cierta independencia, y no cierta, sino una independencia y autonomía total de los gobiernos de turno y de la posible cooptación, digamos, porque eso es un riesgo que se está asumiendo. Y yo creo también que es importante no poner todos los huevos en la misma canasta, si te lo digo con metáfora. Lo que vemos aquí es que lo que está apostando el gobierno es una diversificación de los productos. Y eso es clave porque hoy día cuando estudiamos los modelos de negocio mediáticos, específicamente en la sociedad digital, que es la nuestra, se ve que hay mucha diversificación, que se busca producir distintos tipos de productos y servicios para aportar a ese valor. Hay empresas que apuestan incluso fuera del campo de las comunicaciones y otras que se quedan dentro y que buscan, por ejemplo, crear agencias de comunicación, de relaciones públicas, o sea, un montón de ideas, de ejemplos. En el caso obviamente no se trata de mezclar todo, por lo contrario, pero yo creo que la reflexión tiene que ir hacia cómo podemos diseñar una gobernanza y un financiamiento suficientemente complejos para lograr independencia, universalidad, excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto puede garantizar también algún grado de compromiso de la audiencia respecto de sus medios públicos, tomando en cuenta de que en forma indirecta también va a estar dentro de su financiamiento? Claro, o sea, ¿hablas de compromiso pecuniar, digamos, o de compromiso...? Bastante más amplio, o sea, sabiendo de que va a tener, dependiendo también de dónde vengan también estos recursos, hablando de esta suerte de fondo patrimonial, muchas veces la gente va a ser más propio cada uno de sus canales de televisión o sus medios que tengan que ver con el Estado o con el mundo público. Claro, sí, ahora te entiendo mejor. Hay una personalización de nuestras experiencias mediáticas, básicamente, y sí, yo creo que eso no se puede dejar de lado. O sea, si bien yo digo no hay que pensar un medio público desde los ratings y desde los nichos, sí hay que buscar, y en eso la experimentación, la creación, digamos, la
innovación que podría existir, sí hay que avanzar en vincular mucho más con las audiencias para fidelizar y para también tratar de hacer que finalmente este valor público del que estoy hablando desde hace unos minutos contigo pasen por las mismas audiencias, porque finalmente el debate se polariza en la idea de medio, ¿ya? Pero un medio público, un sistema de medio público va mucho más allá de eso. Se trata de toda una red que busca crear un valor público, se trata de mentalidades. TVN compra productos mediáticos, financia productos mediáticos, tiene espacios donde crea, y eso significa productores, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, locutores y agencias externas. O sea, es toda una red que vive con TVN, por ejemplo. Y yo creo que eso es importante expander, ampliarlo y fortalecerlo, tanto a nivel profesional como a nivel de las audiencias, como te decía, porque ahí se está jugando precisamente una cultura, podríamos decir, y no va a cambiar en poco tiempo. Sabemos que en Chile está instalado en el mercado, sabemos que hay una cultura que podemos incluso datar, o sea, con la dictadura aparece la fuerza, el exilio, la represión, el bombardeo, el derecho que también fortalece una mercantilización del espacio de las comunicaciones. Entonces eso no va a ser a corto plazo, pero yo apuesto que a mediano y largo plazo se puede. Claro, ese es un buen punto porque las audiencias sabemos que también muchas veces, y lo dicen también los medios de comunicación a la hora de escudarse respecto a algunos contenidos que se establecen o se presentan, los medios estarían recibiendo lo que la audiencia quiere. Y ahí es donde también viene la gran discusión y el gran trabajo en torno, de repente me cuesta hablar este término, pero de educarse las audiencias en algunos aspectos. Ampliar un poco la mirada y saber de que lo que habitualmente se está replicando por parte de los medios de comunicación no es la única respuesta sobre un tema. Y ahí es muy importante saber cómo se puede ir orientando, porque tampoco me gusta hablar tanto de educación, se puede malentender también. Desde una perspectiva institucional, el estar adoctrinando, muchos pensarán que es un adoctrinamiento, pero no está de más hablar de aquello, ir dándole mayores posibilidades de poder comprender, disfrutar y buscar medios de comunicación y contenidos a la audiencia. No sé cómo lo ves tú. Mira, lo primero, yo creo que hay que volver a trabajar la idea de público. Medio público se dirige a un público. Pero ojo, no estoy hablando de un público homogéneo, universal, no. Hay que reconocer las distintas identidades, diversidades que componen ese público. Es decir, salir de la lógica de audiencia, pero sí reconocer el mismo pluralismo cultural y sociocultural de la sociedad chilena. Por eso también es tan importante que en estos consejos de los que hablábamos en TVN haya una representación de pueblos originarios y otras cosas de ese deporte. Eso es lo primero. Lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Educar sí, pero lo que hay que evitar es la verticalidad. Claro. Es decir, que no se trata de que periodistas y medios vayan endoctrinando desde arriba para abajo. Por el contrario, cuando hablamos de la relación con las audiencias, es precisamente buscar mucho más horizontalidad, buscar que las audiencias, que el público participe de la agenda noticiosa. Y cuando digo participar, digo también que el profesional del periodismo tiene que mantenerse, lo tenemos que defender, porque aquí hay una profesión, hay un saber hacer que no podemos pasarnos a llevar. Y no es porque uno tiene un smartphone que se vuelve periodista. Por lo contrario, hay que aprender técnicas, hay que tener criterio, hay que tener juicio. Este periodismo ciudadano que muchas veces se apunta, ¿no? O sea, yo estoy totalmente a favor, pero se necesita también intermediarios que orienten, que ayuden, que, como decir, incluso que enseñen en cierta medida. Ya lo puedes hacer mejor así, vas a ganar eficacia, pero también vas a ganar calidad tratando de entrevistar a tal fuente o tal otra en ese sentido. Entonces, todo eso para decirte que las modalidades de comunicación que conocemos y la relación entre medios y audiencia todavía es muy vertical. Y en eso también se podría avanzar mucho a través de un medio público. Bueno, y también el rol que puedan tener estas defensorías o escucha a la audiencia. Porque muchas veces nos guiamos por rating, nos guiamos por encuestas que no sé si a ciencia cierta nos dan una claridad respecto a lo que nuestras audiencias y nuestros públicos finalmente están requiriendo. Es una buena pregunta. Yo agregaría que también hoy día nos conducimos por metrics. Y eso es problemático porque responde a un modelo de negocio donde se van recopilando datos privados a través de plataformas sin pedir permiso, básicamente porque, perdona, pero ¿quién lee los cookies o la aceptación de cookies? Nadie, básicamente. Y sobre esta base se sacan perfiles, se sacan conclusiones
Pero ¿sobre qué se fundamenta Claro. en estricto rigor esos cálculos? Sobre una lógica económica, de lucro, volvemos Sí. a ello. Y en ese sentido yo creo que incluso un medio público que se autofinancia sin fines de lucro podría muy bien dejar de lado el problema de las audiencias y de los ratings y de los metrics y hacer una apuesta para otro tipo de contenido, hacer una apuesta para otras voces, para hacer una apuesta para otras relaciones con las audiencias y finalmente todo eso tiene que ver con la autonomía Sí. social, con las asimetrías de poder en la sociedad chilena, con cómo queremos reconocer uno la diversidad de esta sociedad. Sí. Ahí, profesor, ustedes en la columna también hablan de la importancia de fortalecer el tejido social. Un tejido social que en diferentes ámbitos siempre nos lo hemos encontrado bastante herido, por lo que fue obviamente los años de dictadura que fueron afectando también estas capacidades y que lamentablemente también se hacen presentes en las capacidades en calidad de públicos para los medios de comunicación. Ahí también hay un gran trabajo que va más allá de los medios, va desde una perspectiva sociocultural. Sí, totalmente. O sea, yo leo los medios desde las comunicaciones y la cultura Sí. y la sociedad, digamos. No creo que sean antes autónomas, Sí. aun cuando sí son actores que Sí. ejercen un poder en ese sentido. A mí, por ejemplo, me parece clave desarrollar la mediatización de las regiones, desde las regiones, descentralizar. Eso es clave. En Chile hay mucha simetría en ese sentido Sí. y además nos damos cuenta de que hay más presiones de parte de élites a nivel regional Sí. porque precisamente el tejido mediático no es tan fuerte. Yo creo que es muy importante que haya información que llegue de las regiones y que suba, entre comillas, hacia el centro Sí. y no todo desde Santiago hacia regiones. Sí. De hecho, quería, a propósito de lo que está planteando, citar algo que conversábamos hace algunos meses atrás con una académica de la Universidad de La Serena, de la Escuela de Periodismo, Carolina Rodríguez. Conversamos a propósito del apagón digital que había empezado ya en la región de Coquimbo en esos momentos. Y ella advertía, respecto al tema del desarrollo de los canales con sello local, que están pasando por una crisis de financiamiento. No hay un modelo adecuado para ellos, más que vivir subsisten. Para tener buenos contenidos hay que tener recursos y hay que tener un sistema de financiamiento que vislumbre a los medios locales por sobre los nacionales, porque el sistema que tenemos de financiamiento está pensado para la televisión grande. Es parte del diagnóstico que hacía la profesora. Yo me quiero quedar también, a propósito que estaba entrando en esta temática, en ese ámbito, y además también quedarnos un poco en la región metropolitana, porque nos quedamos con la realidad de las comunas urbanas de la región metropolitana, pero ¿qué pasa en los alrededores? ¿Qué pasa en las comunas rurales, que tienen dinámicas completamente distintas a las que tenemos acá? Totalmente, totalmente. Para terminar el argumento, Sí. estoy muy de acuerdo con Carolina. Y de eso se trata. O sea, cómo articular una red de televisiones o de medios regionales que funcionen desde la región, que no es ir desde Santiago a Viña del Mar porque hubo una catástrofe, hubo un incendio, no, es desde ahí, porque todo, o sea, tú lo sabes mejor que yo aún, se trata de redes, de confianza, de tener fuentes, de que la gente acepte, de testimoniar, y eso no se puede hacer, como dice, llegando en helicóptero, entre comillas, y ya voy a cubrir esto y vuelvo, no es así. Ahora, para volver a la pregunta, la segunda pregunta que me hacías, es clave, porque hablamos de regiones, pero dentro de las regiones hay un montón de situaciones que son distintas. Podemos hablar de comunas, podemos hablar de barrios, podemos hablar de sectores de población. ¿Qué es lo que yo veo cuando miro la tele chilena, el noticiero? Son los barrios altos, básicamente. Es el este de la capital, es todo lo que va desde Plaza Italia o Plaza Dignidad para arriba. Y cuando vamos a otros barrios es para hablar de delincuencia. Y eso es problemático, porque hay mucha riqueza en este país, hay mucha riqueza en esta región y hay mucha riqueza en esas comunas. El problema es que no la vemos. Y hablo de una riqueza no económica, hablo de una riqueza social, cultural y también económica en cierta medida. Hay experiencias, hay creación y innovación en cierta medida y no lo vemos. Y eso me parece problemático. Y ojalá en la misma Radio USACH, por ejemplo, también participe de ello. No lo digo porque no se hace, lo digo porque me parece que es una misión que todos deberíamos enfrentar. Claro. Exacto, quería entrar también en esa temática. Yo quería recordarle que estamos conversando con Antoine Fogg. Él es doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. En este ecosistema público, ¿cómo también debemos entender el rol que tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación de las universidades estatales, que sabemos están en diferentes zonas? Estábamos hablando de la Universidad de la Frontera, que tiene también sus medios. A propósito de nuestro aniversario, tuvimos ahí la oportunidad de conversar con muchos colegas del resto de las
universidades, y ahí es bien importante saber cómo concebimos también esas figuras, donde también estamos haciendo un periodismo, estamos haciendo una propuesta de programas, de plataformas de carácter público, y ahí es muy importante cuánto podemos aportar. Exacto, exacto. Sin duda, yo creo que ahí, bueno, hay desafíos, todo no está perfecto, pero sí, lo que me gusta a mí mucho de los medios universitarios es que ayudan a tomar distancia sobre el acontecer nacional, sobre la agenda, ponen en contexto y finalmente dan sentido a la información. No se trata solo de ir a sacar la cuña, se trata de contextualizar, de entender, de comprender, de ofrecer distintos puntos de vista, porque desde una cuña puede que tú y yo no tengamos la misma lectura y eso me parece muy importante. Ahora, yo soy un gran consumidor de podcast y sinceramente las universidades chilenas en ese sentido además pasaron desde los medios tradicionales, digamos, a nuevos formatos y hay cosas que son muy, muy interesantes. O sea, llegué acá escuchando podcasts de universidades francesas, españolas, no sé qué, y hoy día escucho podcasts de la Radio USACH, de las otras universidades estatales. Yo apostaría, o sea, mi convicción es que desde las universidades se puede hacer un excelente periodismo cultural, porque también hay a disposición un conjunto de actores, desde los mismos estudiantes hacia profesores y profesoras, pasando también por funcionarios y funcionarias, que son mucho más diversos, múltiples, plurales y que permiten precisamente esa contextualización, tomar distancia, dedicar una hora completa a un fenómeno histórico que no se aborda en otros medios de comunicación, por ejemplo, o a innovación y a cambios al mundo también. O sea, a mí me llama mucho la atención también hay pocas noticias internacionales. Hay muy pocas y básicamente van obliterando eventos que pasan en Estados Unidos, en Europa. Pero me gustaría mucho saber más de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de África, obviamente, de Asia, desde programas que pueden ser programas precisamente que vienen de las universidades, porque hay otro tipo de capital acá. Sí. Bueno, y los conceptos bases que están detrás de la universidad, obviamente, que responden a poder dar pie, dar espacio a esos públicos y esas ideas. Este concepto de universalidad que está detrás de las casas de estudio superior, obviamente que son un buen incentivo para poder avanzar en aquello. Oiga, profesor, yo quiero agradecerle este tiempo que ha tenido con nosotros para poder desarrollar parte de esta columna que han publicado con su colega de la Universidad de La Frontera. Y abiertos a seguirle la huella también a lo que va a ser la discusión parlamentaria, porque sabemos que un proyecto entra de una forma y sale de otra, y a propósito de estos intereses que obviamente están detrás de la característica mediática de nuestro país, obviamente pueden también ahí tener dentro del lobby algo que plantear dentro de la discusión. Así que nos daremos el tiempo para seguir discutiéndolo. Maravilloso, yo voy a seguir eso con mucha atención. Creo que es muy importante salir de un debate gremial, corporativo y moral y ir a un debate político sobre la visión que tenemos de la sociedad y de sus medios por lo mismo. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación. Aquí abierta siempre la puerta y la ventana.